Bienvenidos y bienvenidas a Ecos del Saber, el espacio donde las palabras viajan desde el pasado para resonar en nuestro presente. Hoy, junto a mi compañera Clairet, rendimos homenaje a una mujer cuya mente brilló en una época de sombras. Ella es Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, mi querida compañera Cris. Sor Juana fue una escritora, filósofa y poeta mexicana del siglo XVII. Vivió en la época del Barroco, cuando el conocimiento era privilegio de los hombres y las mujeres eran exiliadas de la educación formal. Aún así, ella desafió los límites de su tiempo y se convirtió en una de las voces más poderosas de la literatura hispana. Sor Juana fue una pionera, una intelectual autodidacta, que desde muy joven mostró una pasión inmensa por el estudio. Se dice que aprendió a leer a los 3 años de edad, que dominaba el latín y que devoraba los libros de su abuelo a escondidas. Su ingreso al convento no fue por vocación religiosa, sino porque era el único lugar donde podía estudiar y sobre todo escribir libremente. Y vaya que fue una decisión muy valiente, sin duda. Desde ese espacio de silencio en el convento de San Jerónimo, Sor Juana convirtió su celda en una biblioteca viva, llena de manuscritos, tinta y pensamientos. Desde allí escribió obras que hoy siguen estremeciendo por su lucidez y su fuerza. Sor Juana pertenece al periodo literario del Barroco, caracterizado por un lenguaje ornamentado, juegos de palabras y un profundo contenido filosófico. Ahora bien, su obra toca temas universales como la sabiduría, la libertad, el amor, la fe y, sobre todo, la igualdad intelectual entre hombres y mujeres. También entre sus escritos destacan su poesía lírica y filosófica, su teatro y sin duda alguna sus ensayos. Pero hay 2 textos que resumen, digamos que su pensamiento y su espíritu de lucha. Tenemos el poema Hombres necios que causáis y la carta llamada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Así es, compañera. Hombres necios que acusáis es uno de los poemas más conocidos de esta gran figura. Es una sátira dirigida a los hombres que critican a las mujeres sin reconocer su propia culpa. A través de las redondillas llenas de ironía, Sor señala la hipocresía masculina y la injusticia del doble juicio. Así es, Cris. Me encanta cómo el poema inicia con fuerza. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Wow. Desde el primer verso los enfrenta directamente, no usa dulzura ni rodeos, les habla de frente con inteligencia y sarcasmo a la vez, para dejar claro que muchas veces las mujeres eran juzgadas por comportamientos provocados por los mismos hombres. Exactamente. El poema no solo critica el machismo de su época, sino que también puede leerse como una defensa del derecho de las mujeres a ser tratadas con justicia y respeto. Los asombro es que, aunque fue escrito hace más de 3 siglos, sus versos aún siguen vigentes. Bueno, por otro lado, Cris, en respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana adapta un tono, digamos, más reflexivo y personal. Es una carta escrita como defensa ante las críticas del obispo de Puebla, quien la cuestionó por dedicarse a los estudios en lugar de a la vida religiosa. ¿Puedes creerlo? Compañera, pero esa carta es una joya del pensamiento femenino. Sor Juana utiliza la humildad aparente como estrategia, finge obediencia, pero en realidad está haciendo una defensa magistral del derecho de la mujer a aprender, a leer y a pensar. En la carta, compañera, ella dice que el deseo de saber no es vanidad,
sino un don de Dios. Argumenta que estudiar es una forma de adorarlo mejor, porque el conocimiento permite entender su obra. En otras palabras, convertir la razón en una forma de fe. En sus poemas, esta gran mujer crea personajes simbólicos: el hombre necio, la mujer acusada, la voz sabia que observa. Estos no son personajes reales, sino representaciones de actitudes y conflictos sociales. El conflicto principal es entre la ignorancia impuesta y el deseo de conocimiento, entre lo que la sociedad espera y lo que la mente busca. También el ambiente de sus obras, aunque en apariencia sea el convento, se convierte en un escenario universal. Desde su celda, ella hablaba del mundo entero. Su soledad fue su libertad, su encierro fue su universalidad. No tan solo eso, los recursos literarios que utiliza son realmente impresionantes. La ironía, la paradoja, la rima consonante perfecta y un dominio absoluto del lenguaje barroco. Cada palabra tiene doble sentido, cada verso es una crítica disfrazada de elegancia, porque recuerde, compañera, no es lo que se dice, sino cómo se dice. Sí, Cris. Y algo que me encanta de su estilo es su capacidad para mezclar lo racional con lo emocional. O sea, en una sola estrofa puedes reflexionar sobre la moral y al mismo tiempo dejar escapar un destello de ternura o de humor. Esa mezcla de inteligencia y sensibilidad es lo que, en mi opinión, la hace única. Honestamente, lo que más me fascina de esta gran mujer es su rebeldía silenciosa. Nunca gritó, nunca levantó la voz, pero escribió con tanta fuerza que todavía la escuchamos. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una maestra de lo que es el pensamiento crítico y una defensora de la educación femenina. Bueno, a mí en lo personal me inspira su amor por el conocimiento. O sea, me hace pensar en cuántas mujeres fueron silenciadas y cuántas como ella usaron la palabra como una única arma. Su ejemplo me recuerda que aprender y enseñar también son aspectos de valentía. Como futuras docentes, su legado nos invita a fomentar la curiosidad y la libertad de pensamiento. Enseñar no es solo transmitir información, sino despertar conciencia, justo como ella lo hizo con su poesía. Además, yo considero que su vida nos enseña que la verdadera sabiduría no depende del reconocimiento ni de los títulos, sino de la pasión por aprender. Por eso, su frase más famosa sigue siendo tan poderosa hoy en día. Y con esa gran reflexión llegamos al cierre de nuestro episodio de hoy. Queremos despedirnos con una cita que resume el corazón de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Wow, Cris, qué frase tan hermosa, sin duda alguna. Es un recordatorio de que el conocimiento es una forma de libertad, una manera de romper cadenas invisibles. O sea, hoy la recordamos no solo como una poeta, sino como un símbolo de lucha intelectual de las mujeres en toda Hispanoamérica. Y a ti que nos estás escuchando, gracias por acompañarnos en Ecos del Saber, un homenaje a las palabras, al pensamiento y a las voces que se negaron a callar. Bueno, en esta ocasión nos despedimos recordando a Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer que escribió cuando el silencio era un mandato y cuya tinta aún sigue encendiendo el fuego del saber. Buenas noches.